con los vecinos argentinos porque el presidente Javier Milei, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, otorgó 100.000 millones de pesos más al presupuesto de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. A su vez, la partida de estos fondos es de carácter reservado, por lo que no se conocerá el destino ni el uso que tendrá ese dinero, algo sumamente grave aparentemente. De acuerdo al contenido del decreto, se procedió a la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, para la posterior creación del nuevo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, SIN, lugar que ocupa la actual CIDE. Esa partida presupuestaria responde a solventar inicialmente las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran. Víctor Hugo Morales, en su programa de la emisora AM750, expuso su caso en el que la dictadura uruguaya lo investigó a lo largo de los años como forma de determinar lo ridículo que resulta destinar fondos millonarios para este tipo de pesquisas cuando faltan fondos para políticas sociales. Y les recomendamos, si nos están viendo por YouTube o por nuestra página web, ver porque allí vamos a incluir algunos de los documentos que mostraba Víctor Hugo Morales justamente cuando hacía esta exposición. Marcelo Figueras, notable escritor, esta semana puso un título: El verbo y la carne están en el cohete a la luna. Es una de las mejores notas que he leído sobre la actualidad de la Argentina, en la cual se plantea por qué hay una inercia tan particular de sumisión. Naturalmente ustedes harán muy bien en leer la nota, porque a veces cuando uno quiere hacer un comentario, por más que sea entusiasta, puede perjudicar el valor de la misma. Pero ese me parece que es el tema. ¿Por qué esta sumisión cuando nos está pasando de todo? Y recuerda la sumisión que había en los tiempos de la dictadura, pero se explica. En la dictadura hay miedo. El miedo no es onzo. Uno como ciudadano conocido en aquella época, me tocaba la dictadura uruguaya y una parte de la dictadura argentina, se curaba en salud dentro de lo posible. Se podía tener hasta buena relación con el militar con el que uno se cruzaba en la vida. No todos eran iguales. En la Argentina se conoce los del CEMID, por ejemplo, que tenían un espíritu ampliamente democrático. En Uruguay también lo sabía. Y uno discutía con ellos, se amigaba con ellos, pero básicamente después en el micrófono mantenía una actitud de la que no podía decirlo en aquella época, o inmediatamente después me sentía orgulloso, pero 30 años más tarde ocurrió algo muy particular. Me entregó el gobierno uruguayo a pedido mío, porque supuse que algo había cuando salí del Uruguay hacia la Argentina, que algo estaba pasando conmigo. Yo sentía algo que me ponía en peligro, pero no lo podía decir, porque no tenía elementos. 30 y pico de años después, el gobierno uruguayo me entregó los documentos, los documentos clasificados. Los documentos clasificados, sí, gracias, de la dictadura respecto a mi persona. Este es el título de lo que como tapa pusimos: Urulix, dictadura en Uruguay. La presentación, la fotografía utilizada era tremenda, y ahí aparecían varias hojas de lo que marcaba, según la dictadura, lo que era mi manera de vivir la dictadura. En 1980 hizo campaña para que Uruguay fuera a los Juegos Olímpicos del comunismo, por ejemplo. Imaginen ustedes el cuerpito mío haciendo campaña para ir a los Juegos Olímpicos de Rusia en tiempos plenos de la dictadura. Estamos hablando de 1980. Y así sucesivamente. Marcan que una vez transmitiendo desde Venezuela me las ingenié para darle la palabra, el canto en realidad, a exiliados uruguayos. Marcan cuál es mi ideología, vigilan si me voy partió para Buenos Aires en tal vuelo, murió su mamá en tal episodio, firmó contrato con tal canal, siempre militando del lado de la izquierda, trabajó, esto no era verdad, o por lo menos yo no lo supe, con un espía comunista, da el nombre, Luis Michelini, casualmente un poco pariente
lejano pero pariente de Selmar Michelini y de Rafael, que fue quien trabajó arduamente para conseguirme estos archivos de la dictadura cuando yo supe que existían. Y bueno, ahí aparece lo que les he mencionado. En ese tiempo duro, para el ciudadano común era muy fácil dentro de todo. Para el ciudadano público, observado por sus pares, etcétera, qué dice, cómo se comporta, etcétera, no era nada fácil. Por lo tanto, este es un motivo de mucho orgullo personal que me importa compartir con ustedes. Pero el motivo es esto de la CIDE. Para esto que finalmente es una pavada, porque basta el concepto que se va desarrollando en mente de una persona y después provocar el perjuicio que se quiera. Para esto que la dictadura hacía con su fuerza y por supuesto hacía también en la Argentina. He buscado documentos en la Argentina, nunca pude lograrlo. Alguna vez hasta le pedí a Agustín Rossi si era factible encontrar documentos, porque yo a través de Fernando Niembro y Adrián Paenza, que me habían traído a la Argentina, habían hecho el contacto para que yo me viniera, justamente porque estaba con mucho miedo de lo que sucedía allí. Me llegaron a decir, Fernando Niembro, que tenían reproches muy firmes de la Coste por el hecho de traerme a mí. O sea que algún dato se había filtrado de mi persona. ¿Para esto sirve gastar $100.000 millones en un gobierno democrático con todas las necesidades que hay? Esto es algo inexplicable en democracia, inadmisible, inentendible. La plata la necesita el CONICET, la necesitan las universidades, la necesitan los enfermos que no pueden comprar sus remedios. En fin, ya lo saben ustedes. La necesitan los que están esperando los alimentos, que para eso ni siquiera necesitan dinero, porque hay alimentos que ya tienen. Por supuesto, después tendrían que tener. A lo mejor, como dice Kravet, les das alimento y después se acostumbran y no hacen nada. Entonces será por eso que Petovelo comete el acto tan cruel e impresentable de no entregar la comida que ya tiene, los alimentos que ya tiene, para no exigirse luego, cuando no estén esos alimentos, entregar otros y gastar, porque para eso no hay plata. Pero para la CIDE hay plata. Me da mucha, pero mucha pena que para esto que les estoy mostrando, que ustedes pueden encontrar, harían bien en verlo, justamente para desacreditar estos $100.000 millones que le dan para formar la CIDE. Entren a mis redes, sí. Échenle un vistazo, hagan un trabajo de ciudadano para saber en qué quiere invertir la plata el gobierno de Milei. Lo han hecho otros gobiernos, siempre han sido iguales en ese sentido. Querer que la CIDE trabaje. La CIDE no trabaja en operaciones internacionales. De eso le informan, lamentablemente en este tiempo, el gobierno de Estados Unidos y el de Israel. Entonces no necesita el gobierno argentino espionaje internacional. El espionaje es para adentro. ¿Qué hacen entre ellos? Ahora, por supuesto, la espiada debe ser Villarruel, y si Villarruel tiene influencia, el espiado será Milei, y así sucesivamente. Para estas miserias hay plata, pero no para lo que verdaderamente se necesita. Info 24, la actualidad que nos mueve.